¿Cómo hacemos para que la fe no sea solo una materia más, sino una experiencia que de verdad transforme la vida en el aula? Bueno, hoy vamos a desglosar una idea potentísima para lograrlo, la pedagogía encarnada, un modelo que busca justamente hacer tangible el mensaje del Evangelio. Y es que partimos de un desafío que seguro nos suena a todos. Muchas veces la clase de religión se siente como un mundo aparte, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con la vida real de los chicos y las chicas, con sus redes sociales, sus alegrías, sus problemas. Esa desconexión es el primer muro que tenemos que derribar. Y aquí es donde entra este concepto. A ver, pensemos en la pedagogía encarnada como si fuera un puente. Un puente que conecta dos orillas que nunca, pero nunca debieron estar separadas. El mensaje de la fe y la vida concreta, el día a día de cada estudiante. Lo más importante de este enfoque es que da un giro de 180 grados a la perspectiva. El foco ya no está en lo que el catequista quiere decir, sino en la realidad del estudiante, en lo que esa persona necesita descubrir. Partimos de su historia, de su mundo, para que el Evangelio ilumine esa vida, su vida específica. Y ojo, que esta idea no es una moda pedagógica. Su raíz está en el corazón mismo del cristianismo, la encarnación. Si Dios mismo se metió en la historia humana para vivirla desde adentro, pues la catequesis está llamada a hacer lo mismo, a entrar en la historia personal de cada alumno. Muy bien, la idea es inspiradora, sin duda. Pero, ¿cómo llevamos esto al aula? ¿Cómo lo aterrizamos para que no se quede en pura teoría? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vamos a ver 5 claves prácticas que pueden transformar por completo nuestra forma de enseñar. La primera clave puede que suene obvia, pero es revolucionaria. Tenemos que demoler esa pared invisible que a veces separa la fe de la vida diaria. El Evangelio no es para 1 hora a la semana, es para las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y esto significa hablar su idioma, meternos en su mundo digital, en sus memes, en las series que ven, pero también en sus preguntas más profundas y en sus dolores. Si ignoramos esos contextos, es como si le estuviéramos hablando a una pared. La evangelización necesita encarnarse ahí, en esos mundos. A ver, un ejemplo clarísimo. En lugar de empezar con una definición teológica del perdón, ¿qué tal si partimos de una pelea real en el patio? O de un malentendido en el grupo de WhatsApp. De repente, el perdón deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta real, necesaria para sanar sus propias relaciones. La segunda clave nos recuerda algo fundamental. La fe no es una línea de producción en serie. Cada persona es un universo, con su propio ritmo, su propio proceso y su manera única de conectar con lo trascendente. Aquí la palabra clave es paciencia de sembrador. Nuestra tarea es sembrar, regar, cuidar, pero no podemos forzar a la planta para que crezca más rápido. Hay que confiar en el proceso y entender que la espiritualidad de uno puede ser súper expresiva y comunitaria, mientras que la de otro puede ser más silenciosa, más íntima. Y ambas son totalmente válidas. ¿Y esto cómo se ve en la práctica? Pues ofreciendo un menú variado de experiencias. No todo tiene que ser un debate. Podemos proponer momentos de oración, de creación artística, de voluntariado, de diálogo profundo o de silencio contemplativo. Se trata de abrir muchas puertas, no de mostrar un único pasillo. Pasamos a la tercera clave, que toca un pilar de la dignidad humana, la libertad. Una fe que no nace de una elección libre, simplemente no es una fe auténtica. Por eso el Evangelio es siempre una propuesta, una invitación, nunca una imposición. Esto implica un cambio total en cómo comunicamos. El mensaje no puede presentarse como un montón de reglas o una carga moral. Tiene que ser una invitación a una vida con más sentido, con más esperanza. Y aquí, seamos sinceros, la coherencia de vida del educador es el argumento más poderoso. El mensaje tiene que ser antes que nada atractivo. Por eso, la herramienta por excelencia es el testimonio. Contar cómo la fe ha impactado una vida real es infinitamente más convincente que una lista de normas. El diálogo abierto, donde se vale dudar y preguntar, crea un espacio de libertad, totalmente lo opuesto a un monólogo basado en la autoridad o peor aún, en el miedo. La cuarta clave redefine por completo nuestro rol. Pasamos de ser meros transmisores de información a ser compañeros de camino, acompañantes en ese viaje tan personal que es la vida y la fe. Y esto es crucial, ¿eh? La catequesis se convierte en cuidado pastoral. Implica escuchar mucho más de lo que hablamos. Significa estar ahí para echar porras cuando las cosas se ponen difíciles, para hacer preguntas que inviten a crecer y para ofrecer consuelo.
Es caminar al lado, no señalar el camino desde lejos. Una forma súper concreta de hacer esto es creando espacios, formales o informales, para la conversación personal. A veces, una simple pregunta como ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Abre un aporte enorme para que un estudiante pueda conectar lo que está viviendo con una perspectiva de fe que le dé sentido. Y llegamos a la quinta y última clave, que tiene que ver con el lenguaje. A ver, seamos honestos. Muchas veces el lenguaje de la fe suena a un idioma antiguo, lejano para las nuevas generaciones. Y si el mensaje no se entiende, pues no puede tocar el corazón. El educador entonces se convierte en una especie de traductor. La misión es tomar esos grandes conceptos teológicos, los símbolos, los ritos, y encontrar las palabras, las imágenes y las metáforas que de verdad resuenen en la cultura de hoy. Es un trabajo de inculturación del lenguaje. Y aquí hay un ejemplo brillante. En lugar de definir redención con palabras que nadie entiende, podemos hablar de ser liberados de la ansiedad, de las adicciones o de la injusticia. Y el reino de Dios deja de ser algo etéreo para convertirse en el proyecto de construir un mundo más solidario, más justo, más inclusivo. Eso sí que se entiende. Y para ir cerrando, vamos a ver cómo estas 5 claves universales conectan de una forma muy especial con la espiritualidad de las escuelas de la Arquidiócesis Primada de México, con la espiritualidad guadalupana. Fíjense en el paralelismo, es potentísimo. Así como el Verbo se hace carne y vive entre nosotros, Santa María de Guadalupe se manifiesta en la historia concreta de un pueblo, con su cultura, con sus colores. En ambos casos, es un Dios que no se queda allá arriba en el cielo, sino que baja, se encarna y entra en la historia personal de cada uno. Esta cita final lo resume todo de una manera preciosa. Habla de una pedagogía de la ternura, una mirada que no juzga, sino que acoge con amor y con esperanza la vida del estudiante, transformando el salón de clases en un verdadero lugar de encuentro, donde lo de todos los días se vuelve sagrado. Y este recorrido termina con una invitación a la acción. Porque más allá de la teoría, la pregunta que queda flotando es, de estas 5 claves, ¿cuál me resuena más hoy? ¿Cuál podría ser ese pequeño primer paso para que la fe se haga un poquito más carne en nuestra práctica educativa, quizás desde mañana mismo? La reflexión queda abierta.